8 meses después de abandonarlas con un platanal muerto, Héctor López regresó, pero no por amor, por codicia. Los rumores habían llegado hasta él. La niña que dejó para morir estaba ganando 5,000 pesos por semana. El platanal que llamó Tierra Podrida ahora brillaba verde y producía más que cualquier campo en 50 kilómetros. Llegó con documentos falsos, con abogados baratos, con la sonrisa de un hombre que cree que ya ganó. «Esta tierra es mía», dijo deslizando papeles amarillentos sobre la mesa del oficial municipal. «La niña es menor, no puede poseer nada». Pero lo que Héctor no vio fue esto detrás de Lucía. 11 vecinos entraban en silencio. Doña Beatriz Salazar con contratos legales. Padre Miguel con testimonios. Y en las manos de una niña de 13 años el testamento real de su madre. La tierra estaba a punto de hablar, y su voz sería justicia. Antes de comenzar esta historia, quiero decirte algo. Puedes ser como el 97% de la gente, mirar el video y seguir de largo. O puedes ser parte del 3% que elige quedarse, que no se rinde y que lucha por algo mejor. Si no quieres ser parte de ese 97%, demuéstralo ahora mismo, deja tu like y suscríbete, porque los que se atreven a elegir diferente son los que ganan al final, y sé que tú eres uno de ellos. El platanal había muerto lentamente, como una promesa rota que nadie quiso recordar. Lucía caminaba entre las filas de plantas marchitas, con su hermano Mateo aferrado a su mano. El calor de octubre caía como plomo sobre sus cabezas. El niño de apenas 4 años miraba las hojas cafés que colgaban como trapos sucios, oliendo a polvo y tiempo perdido. «¿Por qué están feas?», Lucía preguntó con voz pequeña. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos recorrían las 2 hectáreas que alguna vez fueron el orgullo de su abuelo Esteban. Ahora solo quedaban tallos secos, tierra agrietada, que crujía bajo sus pies descalzos, y el silencio pesado de algo que había dejado de respirar. 3 años sin una sola fruta. 3 años desde que Héctor, su padrastro, decidió que el platanal no valía su esfuerzo. «Están enfermas, hermanito», dijo finalmente saboreando el polvo en sus labios. «Pero las plantas enfermas a veces pueden sanar. El abuelo me lo enseñó». Un recuerdo cruzó su mente como un rayo de sol entre nubes. Tenía 7 años. Su abuelo la llevaba de la mano por este mismo platanal entonces verde y generoso, con olor a tierra mojada y vida. Mija, le había dicho con esa voz grave, que siempre sonaba a raíces profundas, un plátano es como una promesa. Si lo cuidas nunca te traiciona, pero tienes que escuchar. Las plantas hablan solo que con raíces y hojas. Lucía había aprendido ese idioma en secreto. Sabía distinguir una planta muerta de una dormida. Sabía dónde buscar las venas verdes bajo la corteza seca. El sonido de una botella estrellándose las hizo voltear. Héctor salía de la casa tambaleándose con la cara roja del alcohol y algo más, la amargura de un hombre que había apostado por tierra fértil y perdió todo en su propia pereza. «Maldita tierra», gritó pateando un tallo que se quebró con un chasquido triste. 3 años. Esta tierra está muerta igual que todo en esta casa. Lucía apretó la mano de Mateo y lo empujó detrás de ella. Desde la ventana vio a su madre Ana recostada tan pálida que casi se fundía con las sábanas. Una tos seca y dolorosa atravesó el aire caliente. Héctor escupió, y por un segundo sus ojos se encontraron con los de Lucía. Ella vio algo allí, no solo desprecio, sino planes. Héctor apartó la mirada y volvió a entrar azotando la puerta. «Ven», susurró Lucía. «Vamos a ver a Canela». El niño sonrió. Canela, la cabra que su madre le había regalado meses atrás, estaba bajo un árbol seco. El animal, flaco pero terco como el platanal mismo, mordisqueaba hojas muertas sin rendirse. «Canela tiene hambre», murmuró Mateo. «Come lo que hay y sigue viva», dijo Lucía acariciando el lomo huesudo del animal. «Como estas plantas, como nosotros». Cuando Mateo se distrajo, Lucía regresó a la planta más cercana. Miró hacia la casa para asegurarse de estar sola. Entonces tocó el pseudotallo presionando. Seco por fuera, pero al raspar con su uña una línea verde apareció delgada como esperanza. «Aún estás viva», susurró,
sintiendo el pulso débil bajo sus dedos. Esa noche, mientras Mateo dormía, Lucía escuchó pasos. Se acercó a la puerta del cuarto de Héctor. Su voz atravesaba la madera. «Sí me voy. Esta tierra no vale nada. Que se queden las niñas con su herencia podrida. Ya no es mi problema. Me largo el sábado». Lucía sintió el suelo moverse bajo sus pies. 3 días. Tenían 3 días, pero ella no sabía que antes del sábado algo mucho peor iba a romper su mundo en pedazos. Ana murió en una noche sin luna, cuando hasta las estrellas parecían haber huido del cielo. Lucía estaba sentada junto a la cama, sosteniendo la mano fría y delgada de su madre. Mateo dormía en el suelo abrazado a una manta raída demasiado pequeño para entender que esta era la última vez que vería a su mamá respirar. Lucía. La voz de Ana era apenas un susurro, como hojas secas rozando el viento. «Estoy aquí, mamá». Los ojos de Ana se abrieron con esfuerzo. En la luz débil de la vela, su rostro parecía ya pertenecer a otro mundo. Con dedos temblorosos sacó un papel doblado de debajo de la almohada. «La tierra es tuya, mija, del abuelo, para ti». Cada palabra era una batalla. «Cuídala, como él te enseñó». Lucía tomó el papel con manos que temblaban. Reconoció la letra de su abuelo en el documento sello oficial fechas. Un testamento. Ana lo había guardado todos estos años, esperando el momento correcto. «Eres más fuerte de lo que crees». Ana tosió, y un hilo de sangre apareció en sus labios. Tú puedes. El abuelo. Él sabía. «No, mamá, por favor, Lucía». Apretó esa mano frágil como si pudiera anclarla a la vida. «Protege a Mateo. Protege la tierra. Son a lo mismo». Los ojos de Ana comenzaron a cerrarse. «Tu abuelo está esperándome. Dile que cumplí mi promesa». Y con un último suspiro que sonó a paz, Ana García dejó de respirar. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía se quedó inmóvil con el papel en una mano y la mano muerta de su madre en la otra, incapaz de soltar ninguna de las dos. Mateo despertó al amanecer. No entendía por qué su hermana lloraba en silencio, ni por qué mamá no se movía. El funeral fue pequeño. 3 vecinos, el padre Miguel y un ataúd de madera barata que Lucía pagó vendiendo la única silla buena que tenían. Héctor apareció sobrio, con cara de circunstancia, pero sus ojos estaban vacíos. Esa noche, mientras Lucía intentaba dormir con Mateo, acurrucado contra ella, escuchó la voz de Héctor desde el otro cuarto. Hablaba por teléfono, y el tono era diferente. Vivo, aliviado. Era una idiota. Creyó que me quedaría por amor. Ja. Solo quería un terreno productivo, no esta mierda seca. Lucía sintió que el aire se convertía en vidrio en sus pulmones. Pensé que podría venderlo cuando ella muriera. Pero nadie quiere tierra muerta. Perdí 3 putos años de mi vida por nada. Que las niñas se pudran con su herencia de mierda. Cada palabra era una puñalada. Su madre había amado a ese hombre. Lo había dejado entrar a su hogar, a su vida, a la tierra de su padre. Y él solo había visto oportunidad. A la mañana siguiente, Héctor empacó su maleta. No miró a Lucía a los ojos cuando habló. «Me voy. Ustedes se quedan. Esta tierra es su problema ahora». Dejó caer 2 latas de frijoles y un billete arrugado de 50 pesos sobre la mesa. «Es más de lo que merecen». Y se fue. Así de simple, como quien cierra un negocio fallido. Lucía salió al porche con Mateo pegado a su falda. El niño lloraba preguntando cuándo regresaría mamá, sin entender que nunca lo haría. Ella lo levantó en brazos, aunque era pesado para sus 12 años, y miró hacia el platanal muerto bajo el sol implacable. En su bolsillo el testamento de su madre crujió como una promesa. «No voy a dejar que esto muera», pensó con una furia fría que nunca había sentido antes. «Lo prometo, mamá. Abuelo, lo prometo». Y la tierra bajo el sol de la mañana esperó en silencio su despertar. El primer amanecer sin nadie fue el más silencioso que Lucía había conocido. Se sentó en el suelo de tierra de la cocina vacía y contó lo que tenían: 2 latas de frijoles, 50 pesos, un saco de maíz con agujeros de ratón, la ropa que llevaban puesta,
y Canela la cabra que masticaba cualquier cosa verde que pudiera encontrar, aunque ya no quedara mucho verde. Mateo dormía todavía acurrucado en el petate con la manta que olía a mamá. Lucía no lo despertó. Necesitaba pensar sin que su hermano preguntara cuándo regresaría ella. Agua primero pensó, comida, después todo lo demás. El pozo detrás de la casa había estado seco desde que tenía memoria. Héctor nunca se molestó en arreglarlo. Eso significaba caminar 2 kilómetros hasta el río, cargar agua de vuelta 2 kilómetros más. 4 kilómetros con un balde pesado para una niña de 12 años que no había comido bien en semanas. Se levantó. No había alternativa. El camino al río era polvoriento y cruel bajo el sol de las 9 de la mañana. Lucía llevaba el balde de metal que había pertenecido a su abuelo abollado y oxidado, pero todavía útil. Sus pies descalzos conocían cada piedra, cada espina, cada tramo de tierra que quemaba. En el río llenó el balde hasta que el agua lamió el borde. Lo levantó. El peso la hizo tambalearse. Respiró hondo y comenzó el regreso. 50 metros después, sus brazos temblaban. 100 metros y el asa de metal le cortaba las palmas. A mitad de camino tuvo que detenerse jadeando con las manos sangrando y los hombros ardiendo como brasas. «No puedo», susurró al polvo. «No puedo hacerlo sola». Pero detrás de ella no había nadie. Delante solo el camino y la casa donde Mateo la esperaba. Apretó los dientes, levantó el balde otra vez y siguió. Cuando llegó derramó la mitad del agua de puro agotamiento. Lo que quedaba apenas llenó una olla. Dentro Mateo estaba despierto. Tenía los ojos rojos, la carita arrugada de llorar. «¿Dónde está mamá?», preguntó por 10ª vez esa mañana. Lucía se arrodilló frente a él con las manos sangrando y el cuerpo dolorido y buscó palabras que un niño de 4 años pudiera entender. «Mamá está con el abuelo ahora, hermanito, en un lugar donde ya no le duele nada. Y ellos nos están cuidando desde allá. ¿Por qué no vuelve? Porque no puede, mi amor. Pero nos dejó esto». Señaló alrededor la casa, la tierra, el cielo azul, y nos tenemos el uno al otro. Sí, Mateo se lanzó a sus brazos llorando. Ella lo sostuvo, aunque sus brazos protestaban del esfuerzo, y lo dejó llorar todo lo que necesitaba. Más tarde, cuando él se calmó, lo llevó afuera. Canela los recibió con un balido suave. Mateo se aferró a la cabra enterrando su cara en el pelaje áspero. «Canela también nos necesita», dijo Lucía. «Tiene que comer. ¿Me ayudas a buscar hojas para ella?». El niño asintió feliz de tener algo que hacer. Mientras él buscaba, Lucía levantó la vista y vio una figura acercándose por el camino. Doña Carmen, la vecina que vivía a medio kilómetro, caminaba hacia ellos con una canasta cubierta. La mujer tenía casi 70 años, la espalda encorvada del trabajo, pero los ojos claros y firmes. «Muchachita», dijo simplemente, «tu abuelo era mi amigo. No voy a dejar que sus nietos pasen hambre». Destapó la canasta, tortillas tibias, frijoles cocidos, un trozo de queso. Comida de verdad. Lucía sintió que algo dentro de ella, que había estado apretado desde la muerte de su madre, se aflojaba solo un poco. «Gracias», susurró porque no confiaba en su voz para más. Carmen le puso una mano callosa en el hombro. «Tu abuelo y yo trabajamos este platanal juntos hace 30 años. Yo sé cada secreto de esta tierra». Sus ojos se clavaron en los de Lucía. «Y si tú tienes su sangre, yo te voy a enseñar todo lo que él sabía». El sol apenas rozaba el horizonte cuando doña Carmen llegó a la mañana siguiente con un machete afilado y una bolsa de cal agrícola. «Hoy aprendes a ver», dijo sin preámbulo. «La mayoría de la gente mira una planta muerta y solo ve muerte. Tú tienes que ver más allá». Lucía la siguió entre las filas de plátanos marchitos. Carmen se detuvo frente a uno, tocó el pseudotallo con las manos callosas de 50 años de trabajo. «Aquí, el corazón de la planta». Sacó una navaja pequeña y raspó la corteza. «Si está completamente café por dentro no hay esperanza, pero si encuentras aunque sea un hilo verde». Un destello de verde pálido apareció bajo la capa muerta. «Esta vive», dijo Carmen. «Solo necesita ayuda para recordarlo». Pasaron la primera semana así, planta por planta, 120 matas en total.
Lucía aprendió a distinguir lo salvable de lo perdido. Aprendió que el deshoje, cortar las hojas muertas, permitía que la planta concentrara energía en lo vivo. Que el desije eliminar los brotes débiles, fortalecía los fuertes. Carmen le enseñó a leer la tierra como su abuelo lo había hecho. ¿Ves cómo está agrietada aquí? Falta materia orgánica, y allá donde está oscura, esa es buena. Tu abuelo sabía exactamente dónde plantar cada mata. Crearon un área de compostaje con las hojas muertas mezcladas con el estiércol que Canela producía. Mateo ayudaba arrastrando ramas pequeñas, orgulloso de su trabajo. El niño hablaba menos de mamá ahora, aunque a veces Lucía lo encontraba mirando el cielo como buscando algo. El trabajo era brutal. Las manos de Lucía, que ya tenían callos del agua, desarrollaron ampollas nuevas que reventaban y sangraban. Su espalda dolía tanto al final del día que apenas podía enderezarse. El sol de noviembre era implacable, y el sudor le empapaba la ropa hasta que la tela se pegaba a su piel como una segunda corteza. Pero cada tarde cuando revisaban el progreso, había algo nuevo, un área limpia, donde antes había caos, tierra removida, donde antes estaba compactada, pequeños cambios que sumaban. Una tarde descansando bajo la sombra escasa de un árbol seco, Carmen habló de algo que nunca había mencionado. Tu abuelo y yo trabajamos este platanal juntos. Hace 30 años comenzó mirando al horizonte. Yo tenía 12 como tú. Mi padre había muerto y no tenía a nadie. Tu abuelo me vio llorando en la plaza del pueblo. Me dijo, ven muchacha, voy a enseñarte a sobrevivir. Y lo hizo. Lucía dejó de frotar sus manos adoloridas y miró a la mujer mayor. Me enseñó todo esto. Cómo hablar con las plantas, cómo ser paciente, cómo seguir viviendo cuando parecía imposible. Los ojos de Carmen brillaban. Le debía mi vida a Lucía, y ahora enseñándote a ti le pago esa deuda. Lucía sintió algo cálido en el pecho. No estaba sola. Nunca lo había estado realmente. 2 semanas después del primer día de trabajo, mientras limpiaban cerca de la mata que Carmen había marcado como la más fuerte, Lucía vio algo que la hizo detenerse. Verde, brillante, imposible de ignorar. Un brote nuevo, no más grueso que su dedo meñique, emergía de la base de la planta. Tierno, perfecto, vivo. Doña Carmen gritó, y su voz quebró de emoción pura. Carmen se acercó, se arrodilló, tocó el brote con una reverencia casi religiosa. Así comienza todo, mija, susurró. Un brote a la vez. Tu abuelo estaría tan orgulloso. Esa noche Lucía no pudo dormir. Seguía viendo ese verde brillante detrás de sus párpados. La tierra había escuchado, había respondido, y esto pensó era solo el principio. A la mañana siguiente doña Carmen llegó con una expresión que Lucía no había visto antes. No era solemnidad ni tristeza, era algo parecido a la esperanza contenida como alguien guardando un secreto precioso. Ayer viste un brote, dijo Carmen. Hoy te voy a mostrar por qué ese brote es posible. Ven. Llevó a Lucía hacia el rincón más alejado del platanal, una zona que ni siquiera Héctor había pisado en años. La maleza crecía salvaje allí, espesa y enredada. Plantas muertas se amontonaban unas sobre otras, creando casi una pared verde café. Tu abuelo siempre protegía este rincón, explicó Carmen mientras abría camino con el machete. Decía que aquí estaba el corazón del platanal. Yo no lo visité en años. Tenía miedo de que ya no existiera. Trabajaron media hora cortando, despejando hasta que finalmente Carmen se detuvo, y Lucía vio. En el centro del claro que habían abierto se alzaba una planta de plátano como ninguna que hubiera visto. El pseudotallo no era delgado como los otros, era grueso, tan ancho como el torso de un hombre adulto. La corteza estaba marcada, cicatrizada, cubierta de marcas de décadas de crecimiento. Hojas parcialmente verdes brotaban de la corona, luchando por alcanzar el sol a través del follaje que las había sofocado. Dios mío, susurró Carmen y su voz tembló. Aquí está. Después de todos estos años, todavía vive. Lucía se acercó, tocó el tronco masivo con manos reverentes. Estaba tibio bajo el sol, y cuando presionó, sintió algo que no sintió en las otras plantas: fuerza, densidad, vida profunda y antigua.
¿Qué es?, preguntó, aunque algo dentro de ella ya lo sabía. La mata madre, respondió Carmen, arrodillándose como si estuviera en una iglesia. Una planta madre, Lucía. Tu abuelo cuidó esta planta como a un tesoro. Es rara. Muy rara. Con manos temblorosas, Carmen despejó alrededor de la base. Allí Lucía pudo ver cicatrices donde hijuelos habían brotado antes. Raíces gruesas que se extendían en todas direcciones, desapareciendo bajo la tierra. ¿Cuántos años tiene Lucía? Apenas podía respirar. Más de 20. Quizás 25. Tu abuelo la plantó cuando era joven. Carmen se limpió los ojos. Él me dijo algo una vez. Hace mucho, Carmen. Si algún día este platanal muere, la mata madre lo traerá de vuelta. Es la abuela de todas estas plantas. Mientras ella viva hay esperanza. Las palabras golpearon a Lucía como olas. Onguay había sabido. Había previsto la posibilidad de abandono, de muerte, de descuido. Y había dejado esto, un seguro, una promesa plantada en la tierra. Sus raíces, continuó Carmen, están debajo de todo el platanal. Conecta todo. Cuando una mata madre está saludable, puede producir cientos de hijuelos. Puede repoblar un campo entero en 2 años. Lucía miró las 2 hectáreas que podía ver desde donde estaba. Todo conectado, todo vivo, todavía solo dormido, esperando que esta planta, esta abuela, las despertara. ¿Qué hacemos?, preguntó, pero su voz era firme ahora. La despertamos. Trabajaron hasta el anochecer. Despejaron completamente alrededor de la mata madre. Lucía cargó agua desde el río 3 veces, empapando la tierra alrededor de las raíces, hasta que la base se convirtió en lodo rico y oscuro. Mateo ayudó trayendo hojas para compost, sintiendo sin entender que algo importante estaba pasando. Cuando el sol tocó el horizonte, Carmen puso su mano en el tronco grueso, cerró los ojos. Esteban susurró, tu nieta está aquí. Y va a terminar lo que empezaste. Esa noche, Lucía soñó con raíces. Raíces que se extendían como venas bajo la tierra, conectando cada planta, cada brote, cada esperanza. Y en el centro, latiendo como un corazón, la mata madre. El platanal ya no estaba muriendo. Estaba despertando. 3 meses cambiaron todo. Lucía ya no era la niña pálida y asustada que Héctor había abandonado. El sol había oscurecido su piel hasta volverla del color de la tierra que trabajaba cada día. Sus brazos, antes delgados, ahora mostraban músculos definidos de cargar agua y manejar el machete. Sus manos eran puro callo, curtidas como cuero. El platanal respondía. La mata madre, ahora libre de maleza y alimentada con agua constante y compost rico, había comenzado su magia. Alrededor de su base, 15 hijuelos nuevos brotaban como dedos verdes alcanzando el cielo. Pero no solo allí, en todo el campo, donde antes solo había muerte café, ahora salpicaban manchas de verde brillante. 20 brotes nuevos que Lucía conocía de memoria, visitaba cada mañana, hablaba como su abuelo le había enseñado. La rutina se había vuelto natural: despertar al amanecer, revisar cada planta, regar, deshojar, compostar. Doña Carmen venía 3 veces por semana, enseñando técnicas nuevas, asintiendo con aprobación al ver el progreso. Mateo había cumplido 5 años en septiembre. Ahora cargaba su propio balde pequeño de agua, se enorgullecía de poder ayudar de verdad. Ya no preguntaba cuándo regresaría mamá. En su lugar hablaba de cuando los plátanos crezcan grandes y cuando vendamos en el mercado. Y Canela, la cabra, que había sido su única compañía aquella primera noche terrible, había dado a luz 2 cabritos. Mateo los nombró Esperanza y Milagro, nombres que hicieron llorar a Lucía la primera vez que los escuchó. 3 cabras significaban triple estiércol, y el área de compost crecía rica y oscura, lista para alimentar la tierra hambrienta. Pero algo aún faltaba. Lucía lo sentía. Doña Carmen le había enseñado lo básico, pero había lagunas en el conocimiento, técnicas que la anciana mencionaba vagamente. Tu abuelo tenía un método especial para... Y luego se detenía frunciendo el ceño, incapaz de recordar los detalles exactos. Una tarde de diciembre, Lucía decidió limpiar el cobertizo de almacenamiento para crear más espacio para el compost seco. Era un lugar olvidado, lleno de herramientas oxidadas y sacos rotos. Mientras barría el piso de tierra compactada, su escoba golpeó algo que sonó hueco.
Se arrodilló, raspó con los dedos. Una tabla suelta. La levantó. Debajo, envuelta en tela encerada, había una caja de metal. Su corazón comenzó a latir más rápido sin saber por qué. La sacó. Pesaba poco. El metal estaba oxidado pero sellado. Con manos temblorosas forzó la tapa. Dentro, un cuaderno de cuero gastado por el tiempo. Las páginas amarillentas olían a años y a polvo. Y en la primera página, con la letra firme y clara que Lucía recordaba de las notas que su abuelo le dejaba de niña para mi nieta Lucía: si estás leyendo esto, algo salió mal. Tu madre no pudo quedarse, y este platanal cayó en manos equivocadas. Pero tú tienes el don, mija. Lo vi cuando tenía 7 años, cuando me preguntaste por qué las hojas del plátano eran asimétricas. Una niña que piensa como científica. Aquí está todo lo que sé. 30 años de trabajo, errores, descubrimientos. Usa esto. Trae de vuelta a nuestra tierra. Te amo, mija. Aunque no esté allí para verte hacerlo, sé que vas a lograrlo. Eres más fuerte que tu abuela, más inteligente que yo. Este platanal te estaba esperando. Tu abuelo Esteban. Lucía no pudo leer más. Las lágrimas borraban las palabras. Esa noche, con Mateo dormido y doña Carmen sentada a su lado bajo la luz de una vela, leyeron juntas. Página tras página, de diagramas detallados, técnicas de riego, calendarios de plantación, observaciones sobre el clima, sobre la luna, sobre los secretos que la tierra guardaba. Carmen tocó las páginas con dedos que temblaban. Su letra susurró: Dios mío, Lucía, es como si él estuviera aquí. Y en ese cuaderno, en la página 53, había un diagrama que haría todo diferente, un sistema de riego que su abuelo había diseñado pero nunca construido. Debajo, una nota: si construyes esto, el platanal producirá el doble en la mitad del tiempo. Lucía miró hacia la ventana, hacia el platanal dormido bajo las estrellas. Mañana, pensó, comenzarían a construir. Lucía pasó toda la noche estudiando el diagrama en la página 53. Era complejo pero brillante, un sistema de riego por gravedad que usaba la elevación natural del terreno para distribuir agua desde un punto alto hacia toda la plantación sin necesidad de bombas o electricidad. Su abuelo había calculado cada ángulo, cada pendiente marcado, cada punto de distribución con precisión matemática. El problema era obvio: su diseño requería tubos de PVC que costarían más dinero del que tendrían en un año. Pero Lucía era la nieta de Esteban, y si él le había enseñado algo, era que la inteligencia superaba al dinero. Bambú, dijo a la mañana siguiente, mostrándole el diagrama modificado a doña Carmen. El bambú es hueco resistente y crece en el río. ¿Puedo usar eso? Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. Exactamente lo que él habría hecho. Padre Miguel, quien había escuchado sobre el trabajo de Lucía en el mercado del pueblo, apareció esa tarde con una carreta llena de cañas de bambú que la iglesia había reemplazado en el techo. Tu abuelo me ayudó cuando nadie más lo hizo, dijo simplemente. Es mi turno. 2 vecinos, curiosos por ver qué hacía la niña que revivía un platanal muerto, se ofrecieron a ayudar. Mateo cargaba herramientas pequeñas, orgulloso de contribuir. Durante 2 semanas trabajaron, cavaron canales siguiendo el diseño de Esteban. Colocaron las cañas de bambú sellando las conexiones con arcilla mezclada con cal. Construyeron un pequeño reservorio usando barriles viejos que Lucía encontró abandonados. Conectaron todo a un sistema de recolección de agua de lluvia que también captaba el flujo del arroyo cercano. El día que abrieron el flujo, todos se quedaron en silencio, conteniendo el aliento. El agua corrió, limpia, constante, perfecta. Se dividió en los puntos exactos que Esteban había calculado décadas atrás, alcanzando cada sección del platanal, incluyendo la mata madre en su rincón sagrado. Lucía cerró los ojos y sintió algo parecido a la presencia de su abuelo. Gracias, abuelo, susurró. 30 años tarde, pero tu sistema vive. Esa noche, mientras revisaban más páginas del cuaderno a la luz de las velas, Carmen encontró algo que hizo que el aire se volviera pesado. Lucía, tienes que leer esto. Era una entrada fechada enero de 1998. Hoy le presenté mi sistema de riego a don Rodrigo. Trabajé meses en el diseño. Le mostré los cálculos, los beneficios, cómo triplicaría la producción. Se rió en mi cara. Dijo que un simple trabajador
No podía saber más que él, que era demasiado complicado. Rechazó todo. Desde ese día, vi cómo el platanal comenzó a morir lentamente. Él nunca le puso atención. Su hijo Héctor heredó su arrogancia. Yo planté la mata madre en secreto ese mismo año sabiendo que algún día alguien más inteligente que ellos vendría. Espero que seas tú, Lucía. El silencio que siguió fue absoluto. Ese imbécil Carmen finalmente habló, y su voz temblaba de rabia. Don Rodrigo rechazó esto. Rechazó genialidad pura porque su ego no podía aceptar que Esteban sabía más. Lucía sintió algo frío y ardiente al mismo tiempo en su pecho. Por eso el platanal murió, dijo en voz baja. No porque la tierra fuera mala, porque fueron demasiado arrogantes para escuchar. Carmen puso su mano sobre la de Lucía. Pero tú sí escuchaste. Y ahora le das la razón. 3 días después, algo extraordinario sucedió. La mata madre, ahora con agua constante fluyendo directamente a sus raíces, explotó en crecimiento. De su base brotaron no los 15 hijuelos que ya tenía, sino 30 más. Las hojas, que habían sido de un verde pálido, se volvieron de un verde profundo, casi negro, de tan ricas. Los tallos se engrosaban visiblemente día tras día. Carmen, que había trabajado la tierra toda su vida, miraba asombrada. «Nunca he visto crecimiento así», murmuró. «Tu abuelo era un genio, Lucía, un verdadero genio. Y ahora todos lo verán». Lucía se arrodilló junto a la mata. Madre tocó las hojas brillantes y gruesas, sintió la vida pulsando a través de cada fibra. Esteban había tenido razón. Todo este tiempo, y aunque tardó 30 años, aunque tuvo que ser su nieta, quien lo probara la verdad, finalmente había ganado. La tierra nunca olvida a quienes la aman, y nunca perdona a quienes la desprecian. 5 meses después del día que el agua comenzó a fluir, el platanal dio su primer regalo. 15 plantas, las más fuertes de las que habían revivido, colgaban pesadas con racimos de plátanos perfectos. Verde brillante tirando a amarillo, la piel gruesa y sin manchas. Lucía cortó el primer racimo con el machete de su abuelo y el peso en sus brazos la hizo llorar. «Este es para ti, abuelo», susurró. «Lo logramos». Mateo, ahora con 5 años y medio, saltaba emocionado tocando cada plátano como si fuera oro. Canela y sus 2 cabritos observaban con curiosidad, como si también entendieran la importancia del momento. Pero Lucía no era solo una agricultora. Era la nieta de Esteban. Y él le había enseñado algo crucial. El valor no está solo en el producto, sino en lo que haces con él. Del cuaderno había aprendido técnicas que su abuelo desarrolló décadas atrás. Pasó 3 días procesando. Cortó plátanos en rodajas finas, las secó al sol sobre mallas limpias, hasta que quedaron dulces y crujientes. Molió plátanos verdes cocidos hasta convertirlos en harina fina perfecta para tortillas sin gluten. Frió chips hasta que quedaron dorados y perfectos. Mateo la ayudaba a empacar todo en bolsitas pequeñas. Lucía había diseñado una etiqueta simple con carbón sobre papel reciclado. «Plátanos de esperanza, herencia de don Esteban». «Quiero que cada producto cuente la historia», le explicó a Carmen. «Él merece ser recordado». El día del mercado, Lucía llegó temprano con su canasta. Los vendedores la miraban con curiosidad. La niña que había revivido el platanal muerto. Algunos con admiración, otros con envidia. Sus productos se vendieron rápido. Las tortillas de harina de plátano desaparecieron en 1 hora. Los chips crujientes en 2. La gente probaba, sus ojos se iluminaban, compraban más. Entonces una mujer mayor se acercó, elegante, con el cabello blanco perfectamente peinado y ropa que claramente venía de la ciudad. Compró un plátano fresco, lo peló, lo probó. Sus ojos se abrieron de golpe. «Espera», dijo su voz temblando ligeramente. «Este sabor. No puede ser». Lucía la miró confundida. «Señora, tú cultivaste estos plátanos. ¿Cómo te llamas, Lucía?» «Lucía García. Mi abuelo era Esteban García». La mujer cerró los ojos. Lo sabía. Solo él sabía cultivar así. «Yo soy Beatriz Salazar. Compré plátanos de tu abuelo durante 15 años, los mejores que he probado en mi vida. Cuando el platanal murió, perdí mi proveedor». Abrió los ojos y había lágrimas en ellos.
He estado buscando esta calidad desde entonces. Lucía sintió que el mundo se detenía. Beatriz sacó una tarjeta de su bolso. Tengo 5 restaurantes en la capital. Te compro toda tu producción. 3 veces el precio de mercado. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Toda tu producción. Pero señora, yo apenas. No es caridad, niña. Es negocio. Tu calidad vale eso. Tu abuelo cobraba lo mismo. No te vendas barata nunca. Beatriz sonrió. ¿Cuándo puedes comenzar? Entregas semanales. Esa noche, Lucía contó el dinero del día, bajo la luz de la vela, 300 pesos de ventas directas. Y el contrato de Beatriz prometía 5,000 por semana una vez que la producción aumentara. Mateo la observaba con ojos enormes. Somos ricos ahora, Lucía, ella rió abrazándolo. No, hermanito. Pero ya no tenemos que preocuparnos por comida. Y eso es riqueza suficiente. Separó dinero para semillas, para herramientas, para un fondo de emergencia. Y en un cuaderno nuevo que había comprado, escribió su primera entrada, imitando a su abuelo, día 240, desde el abandono, primera cosecha exitosa. Doña Beatriz encontró. El círculo se cierra. Abuelo, tu nombre vivirá. Pero mientras Lucía escribía en el mercado, la gente hablaba. ¿Viste a la niña García? Dicen que está ganando más que familias enteras. El platanal que Héctor abandonó ahora vale una fortuna. Y en algún lugar, a 100 kilómetros de distancia, un hombre escuchó ese nombre, Héctor, y sus ojos se estrecharon con algo que no era arrepentimiento, era codicia. Héctor regresó un mes después, cuando el platanal brillaba verde bajo el sol de marzo. Lucía estaba revisando los nuevos brotes cerca de la mata madre cuando vio la sombra. Se volteó, y ahí estaba limpio, afeitado, con ropa que parecía nueva. Pero sus ojos eran los mismos, fríos, calculadores. Lucía, mija, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué sorpresa! Mira lo que has hecho aquí. Impresionante. Ella no se movió. Mateo, que jugaba cerca con Canela, se escondió detrás de su hermana. No tienes derecho a estar aquí, dijo Lucía, su voz más fría que el hielo. Nos abandonaste. La sonrisa de Héctor se endureció. Tuve que irme a buscar trabajo, niña. Ahora que esta tierra vale algo, es tiempo de que los adultos se hagan cargo. Tú eres muy joven para manejar esto. Esta tierra es mía. Mi madre me la dejó. Héctor sacó un sobre de su bolsillo. Tengo documentos que dicen lo contrario. Tu madre me transfirió la propiedad antes de morir. Y tú, siendo menor, no puedes legalmente poseer tierra. Su voz se volvió dura. Tienes una semana para sacar tus cosas. Algo dentro de Mateo se rompió. El niño de 5 años salió de detrás de su hermana y gritó con una furia que sorprendió hasta a Lucía. Tú nos abandonaste. Dijiste que la tierra estaba muerta. Lucía la salvó, no tú. Vete, Héctor lo miró con desprecio. Cállate, niño. Los adultos están hablando. Lucía puso su mano en el hombro de Mateo sintiendo cómo temblaba. Luego miró a Héctor directamente a los ojos. Nos vemos en una semana, dijo, con una calma que no sentía. Trae tus documentos. Yo traeré los míos. Cuando Héctor se fue, Lucía corrió a la casa de doña Carmen. 1 hora después, la cocina de Carmen estaba llena. Padre Miguel, Beatriz, que había venido desde la capital al escuchar la noticia, 3 vecinos que habían ayudado con la cosecha, 2 vendedores del mercado. Ese hombre abandonó a estos niños, dijo Carmen con furia que temblaba en su voz. Yo lo vi. Todo el pueblo lo vio. Tengo recibos, dijo uno de los vendedores. Lucía me ha vendido productos por meses. Eso prueba que ella ha manejado el negocio. Yo tengo fotografías, agregó un vecino. Tomé fotos del platanal antes cuando estaba muerto y ahora. La transformación es prueba de su trabajo. Beatriz, con su elegancia habitual pero ojos de acero, habló. Mis abogados revisaron una copia de los documentos que él mostró. Son falsos. La fecha está mal, el sello es ilegítimo. Está cometiendo fraude. Pero necesitamos los documentos reales de Lucía. Lucía recordó. Corrió a su cuarto, sacó la caja de metal donde había encontrado el cuaderno. En el fondo, envuelto en tela,
Estaba el testamento que su madre le había dado la noche que murió. Lo desplegó con manos temblorosas. Allí, con la firma de su madre y el sello oficial del notario, estaba claro: dejó mi propiedad heredada de mi padre Esteban García a mi hija Lucía García. Padre Miguel lo leyó y asintió. Esto es legítimo. Con esto, con los testimonios, con las pruebas del negocio, tienes un caso sólido, Lucía. Pero soy menor, susurró ella. Héctor tiene razón en eso. Beatriz sonrió una sonrisa que tenía dientes. Tengo contratos comerciales legales contigo. En la ley mexicana, un menor que opera un negocio exitoso puede ser reconocido legalmente. Además, tengo testimonios de 5 restaurantes, 10 vendedores y un banco confirmando transacciones profesionales. Has demostrado capacidad legal. La reunión se programó para el día siguiente en la oficina municipal. Lucía pasó esa noche revisando cada documento, cada recibo, cada fotografía. Mateo durmió abrazado a ella, murmurando en sueños: no te lo llevarán, no te lo llevarán. Mientras la luna subía sobre el platanal verde y próspero, Lucía miró por la ventana. Allá afuera estaba todo por lo que había luchado, todo lo que su abuelo había soñado, todo lo que su madre había protegido. Mañana se decidiría todo. Y ella estaba lista. La mañana llegó demasiado rápido. Lucía no había dormido más de 2 horas, pero cuando se miró al espejo, vio algo que no esperaba, no miedo, sino determinación. A las 9 en punto, con doña Carmen a su lado y una mochila llena de pruebas, empujó la puerta de la oficina municipal. La oficina olía a papel viejo y café frío. El oficial, Ramírez, 50 años, y bigote gris, revisaba documentos en su escritorio, mientras Lucía esperaba con las manos dobladas sobre su regazo. A su lado, Carmen. Del otro lado de la mesa, Héctor, con traje prestado y sonrisa falsa. Señor Ramírez, empezó Héctor deslizando papeles amarillentos, estos documentos prueban que la tierra es mía. Mi esposa Ana me la dejó antes de morir. El oficial tomó los papeles, los revisó con ceño fruncido. Lucía respiró hondo. Luego abrió su mochila. Señor, con permiso. Uno por uno colocó sobre la mesa el testamento de su madre con firma notariada y fecha clara. Recibos de ventas de los últimos 8 meses. Fotos del platanal, antes muerto ahora vivo. El cuaderno de 30 años de su abuelo. Contratos firmados con doña Beatriz Salazar. Y tengo más, dijo Lucía con voz firme. La puerta se abrió. Entró padre Miguel seguido de doña Carmen. Luego don Rafael, el del mercado. Doña Rosa, la maestra, don Jorge el carpintero. Uno tras otro 11 vecinos llenaron la pequeña oficina. Yo la vi trabajar desde el amanecer, dijo don Rafael. Yo le vendí semillas, añadió don Jorge. Yo compro sus plátanos cada semana, confirmó doña Rosa. El oficial Ramírez levantó la mano abrumado. Entonces entró doña Beatriz con maletín de cuero y expresión seria. Oficial, soy Beatriz Salazar, dueña de restaurantes Salazar en la capital. Tengo contratos comerciales con la señorita García por valor de 5,000 pesos semanales. Mis abogados revisaron los documentos del señor López, señaló a Héctor la fecha. Está mal. El sello es ilegítimo. Son falsificaciones. Héctor se puso pálido. Eso es mentira, señor López, interrumpió Ramírez con voz dura. Usted abandonó a estos niños hace 8 meses. Silencio. Usted regresa ahora que hay dinero. Más silencio. Váyase de mi oficina y del pueblo. Si regresa, enfrentará cargos por fraude y abandono de menores. Héctor se levantó con rostro rojo de rabia y vergüenza. Salió sin mirar atrás. Ramírez se volvió hacia Lucía. Señorita García, según el testamento de su madre y la evidencia presentada a usted, es la propietaria legítima. Voy a emitir un dictamen oficial. Tardaré 2 semanas. Lucía asintió con lágrimas en los ojos. Gracias, señor. 3 semanas después. El platanal brillaba bajo el sol de marzo. 40 hijuelos verdes rodeaban a la mata madre. Mateo, casi 6 años, corría entre las plantas con Esperanza y Milagro, las cabritas ya grandes. Canela lo seguía más lenta pero feliz. Lucía estaba en el centro del campo con el cuaderno del abuelo abierto en sus manos.
La última página decía: Lucía, si estás leyendo esto, significa que lo lograste. La tierra ama a quien la ama de vuelta. Cuídala, enséñale a tus hijos. Y nunca olvides, un platanal no muere. Solo espera. Cerró el cuaderno. Miró hacia la casa donde Carmen preparaba tamales para la reunión de la cooperativa que formaron con otros 5 vecinos. Miró hacia el camino donde el letrero nuevo decía: Cooperativa Plátanos de Esperanza, herencia de don Esteban. Sonrió. La tierra había hablado, y ella había escuchado. La historia de Lucía no es solo sobre un platanal que volvió a la vida, es sobre algo mucho más profundo que todos necesitamos recordar en estos tiempos difíciles. Primera lección: el conocimiento es la herencia más valiosa. El abuelo Esteban no dejó dinero, no dejó oro, dejó 30 años de sabiduría agrícola en un cuaderno de cuero. Ese conocimiento: cómo leer la tierra, cómo diseñar sistemas de riego, cómo ser paciente con la naturaleza, valió más que cualquier fortuna. En nuestra cultura mexicana hemos olvidado esto. Corremos detrás del dinero rápido y despreciamos el conocimiento de nuestros abuelos. Pero la verdad es simple: lo que sabes nadie te lo puede quitar. Lo que aprendes lo puedes multiplicar. Esteban lo sabía. Por eso invirtió décadas documentando cada detalle, sabiendo que algún día alguien lo necesitaría. Segunda lección: la tierra recompensa la paciencia y el trabajo honesto. Lucía tenía 12 años. Podría haberse rendido. Podría haber vendido esa tierra por centavos y haberse ido a la ciudad como muchos jóvenes hacen hoy. Pero eligió quedarse. Eligió trabajar. 8 meses cargando agua 4 kilómetros diarios. 8 meses sin saber si algo crecería. Y la tierra respondió. Siempre responde. Pero solo a quienes tienen paciencia para escuchar y manos dispuestas a trabajar. En nuestra sociedad moderna, queremos resultados inmediatos. Plantamos hoy y esperamos cosechar mañana, pero la naturaleza no funciona así, y la vida tampoco. Tercera lección: la comunidad es más fuerte que el dinero. Cuando Héctor regresó con sus documentos falsos y su codicia, no fue el dinero lo que salvó a Lucía. Fueron 11 vecinos que entraron a esa oficina. Fue doña Carmen quien recordó su propia deuda con Esteban. Fue padre Miguel con su testimonio. Fue Beatriz Salazar con su lealtad a la calidad. El dinero de Héctor no pudo comprar lo que Lucía había construido: confianza, respeto, comunidad. En México hemos perdido esto. Cada familia pelea sola. Cada negocio compite sin honor. Pero la verdad es que somos más fuertes juntos. Siempre lo hemos sido. Cuarta lección: nunca subestimes a quien tiene raíces profundas. Lucía era solo una niña, pero llevaba en sus venas la sangre de Esteban. Llevaba sus enseñanzas, llevaba su amor por la tierra, y eso la hizo invencible. No por fuerza física, sino por fuerza de propósito. Héctor la vio como una niña débil, la tierra la vio como una digna heredera. Hoy el platanal de Lucía produce más que 10 campos promedio. La cooperativa Plátanos de Esperanza emplea a 20 familias. Y en la plaza del pueblo hay una placa con el nombre de Esteban García, el hombre que plantó no solo plátanos, sino futuro. ¿Qué estás plantando tú hoy? ¿Qué conocimiento dejarás a tus hijos? ¿Qué comunidad estás construyendo? La tierra no miente, el trabajo honesto no falla, y las raíces profundas siempre ganan. Comenta abajo. ¿Qué lección te impactó más? ¿Tienes una historia similar en tu familia? Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Suscríbete para más historias de resiliencia, sabiduría ancestral y triunfos que inspiran. Porque en tiempos difíciles necesitamos recordar: la tierra ama a quien la ama de vuelta.